Entonces, seguimos el turno. Bueno, hola, buenas tardes. Estoy un pelín nerviosa porque es la primera vez que hablo aquí, pero solo quería decir que... ¿Detrás? Vale. Bueno, pues aquí. Vale. Bueno, prosigo. Solo quería decir que creo que tenemos un problema de... Somos un montón de gente aquí y hay un montón de ideologías juntas y todos luchamos por algo que nos parece lo más justo, los animales, el cambio climático, pero creo que hay un problema de fondo que es el que nos está tocando. Y si no tocamos la estructura, no vamos a cambiar nada. Las cosas sociales... Es cierto, las cosas sociales, el programa de este señor seguro que es genial, pero si no cambiamos la economía, que es lo que está detrás de todo, si no se puede destinar dinero a la educación, no vamos a ningún sitio. Y lo principal, nos guste o no, lo que mueve el mundo es el dinero. Y lo que tenemos que intentar cambiar, yo creo, desde mi punto de vista, es el sistema económico. No estoy manifestándome en contra del capitalismo, yo más bien soy antineoliberalista, si es que se puede llamar así, pero creo que el problema está en la economía y que lo que tenemos que hacer todos juntos, si gritamos con la misma voz, se nos va a oír más. Si cada uno grita, uno por la manifestación de los animales, o por el respeto a los animales, otro por el respeto, es que no tiene ningún sentido. Tenemos que unirnos en algo y tenemos que pactar un programa de mínimos, una propuesta, lo que sea, pero todos unidos, si no, esto no va a ir a ningún lado. Gracias. A ver, el siguiente en el turno de palabras, el siguiente... Ah, vale, perfecto. Hola, buenas tardes, compañeros. Voy a primero informar de unas cuantas reivindicaciones, las reivindicaciones de Barcelona porque me parecen muy importantes. Las leo, ¿vale? Y luego doy un par de opiniones y ya está. Esto es de Barcelona, repito, el decálogo de Barcelona. Recorte drástico del sueldo de las y los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población. Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas. Aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para construir una banca pública bajo control social. Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo el capital público aportado. Todas las viviendas adquiridas por ejecuciones hipotecarias alojarán en régimen de alquiler social o a las familias desahuciadas. Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Eliminación de las SICAP, no a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio. Establecimiento de un máximo salarial, así como de un mínimo. Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la laboral, sin su reducción de sueldo. Esta reducción permitirá un reparto de tareas que acabará con el desempleo estructural. Retirada de la reforma de las pensiones. Seguridad en el desempleo, imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social, prohibición de la especulación inmobiliaria, retirada de los recortes planteados por el Gobierno de la Generalitat, en los recortes que se refiere a la sanidad pública, unos recortes salvajes. Contratación de personal sanitario hasta que se acaben las listas de espera, referente a esto. Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo. Prohibición de la privatización de los servicios públicos. Y último, eliminación de las redadas a migrantes no regulares y retirada de la ley extranjería y cierre de los CIES. Derecho a voto para inmigrantes. Estas eran las reivindicaciones de Barcelona. A mí, en mi opinión, me parecen muy importantes y creo, y por eso las expongo, que por lo menos esta debe ser la línea por la que debe ir el consenso de mínimos. Conforme, por ejemplo, respecto a la reforma laboral, en mi opinión, podemos estar a favor, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando tú vayas a un barrio obrero o a una cola de parados, le vas a plantear la reforma laboral y vale, pero no va a sacarle a la calle, que es lo que tenemos que conseguir también con la propuesta de mínimos.
que creo que lo que va a conseguir y lo que que tenemos que buscar es que sumar aún más fuerzas, seguir sumando fuerzas, seguir sumando a los trabajadores, a los pensionistas, a las amas de casa, a todo el mundo que está fastidiado, jodidísimo por la crisis. Y por eso, pues creo que eso, que por lo menos el consenso de mínimos, pues tiene que ir por esa base, por la de solucionar las demandas inmediatas de los trabajadores, de los jóvenes, ya digo, como pues contra el paro, contra los recortes en sanidad y en educación pública, ¿no? Y bueno, y ese es el punto central, ¿no? Y por supuesto que ya por último, que creo que esas reivindicaciones tienen que servir de nuevo pues para crear una nueva movilización, que toda esa simpatía la concentre en un punto de referencia, porque es cierto, pues bueno, que podemos entrar en la rutina, ¿no? Y eso cansa, y la única forma pues de dar mucho más aire, ¿no? Y de que nuevo pues sumara muchas más fuerzas a nosotros, pues es convocar una movilización masiva, coordinándonos con las asambleas de todas las ciudades y bueno, pues saliendo a la calle como se debe de salir, ¿no? Demostrando quiénes somos y demostrando dónde estamos, dónde está nuestro poder, ¿no? En la movilización y en la calle. Ya está. Gracias. Bueno, ahora el siguiente turno de palabra. Recuerdo que es este chico del chaleco que lleva el turno de palabra, así que quien quiera hablar que se lo pida. Bueno, no llevo nada escrito, así que esto va a ser un jaleo. Pero simplemente aclarar que creo que está habiendo un problema en la explicación de la estructura de lo que estaba concebido para hoy. Todos los puntos que ha salido a comentar aquí el compañero, todos y cada uno de esos puntos sociales en los que y de otro tipo, incluso de movilidad, de extranjería, todo eso, se están incluyendo en un papel gigante en el que se están hablando de cosas mucho más particulares que han sido incluidas en los decálogos de Madrid, de Barcelona, además se está aglutinando todo en un papel grande. Hoy no se venía aquí para eso, esa es la segunda fase. La primera fase, que era hoy, era decidir los mínimos. Mínimos quiere decir conceptos generales en los cuales vamos a poder incluir todos los demás. Por ejemplo, decir democracia participativa y explicarlo levemente. Eso sería un mínimo. Y luego concretar dentro. Cambio de la ley electoral, creaciones de referéndums para que la gente pueda tener... O sea, ese tipo son subpuntos para los cuales se ha planteado que se haga una reunión mucho más mayoritaria de gente, porque hoy por desgracia no somos muchos, y se quiere hacer de una manera mejor que como se ha convocado esta asamblea. Se quiere hacer en un fin de semana para que pueda venir mucha más gente, para que la gente se pueda descargar el papel con toda esta información y diga, pues esto no estoy de acuerdo, esto sí estoy de acuerdo, readaptar las frases y en pequeños grupos ir consensuando todos estos pequeños puntos. Entonces, yo solamente pido una petición de eficacia, porque ese papel se nos va a repartir a todos. Se están añadiendo muchísimos puntos sociales que lo que se está haciendo es repetir y repetir y repetir aquí, porque todo lo que ha dicho el señor me lo he estado anotando uno por uno y ya están incluidos en ese papel todo lo que ha dicho. Entonces, la idea es... ¿Qué? Es que la idea de esto, la idea de esta reunión, la idea de esto que se está haciendo aquí es porque el decálogo no es válido. Entonces, para lo que estamos aquí, señores, es para rehacerlo. Entonces, no salgamos aquí a fusinar el decálogo porque estamos aquí para rehacerlo. Demos propuestas para rehacerlo. Es que es para lo que estamos. Entonces, lo que pido, por favor, que se intente hoy decir las propuestas generales. O sea, decir, por ejemplo, ¿en qué tema irían incluido todo lo de inmigración? Pues, por ejemplo, libre movilidad o igualdad de todos los seres humanos. Y ahí se podrían incluir supresión de los CIEs, supresión de la ley de extranjería. Estamos aquí para los mínimos, para esos titulares, señores, para eso. Esa era la razón de esta reunión. No podemos hacerlo todo a la vez. No, y además no es justo que esos subpuntos que son mucho más delicados los decidamos un grupo tan minoritario. Es lo que yo creo, que tiene que venir mucha más gente para eso. Entonces, bueno, solo decir que ese papel que se está acabando, que más y más gente está aportando cosas, será distribuido de forma masiva la semana que viene, también estará aquí, se informará por internet, todo el mundo tendrá notificación de eso. Y la idea es que cada persona con ese papel en su casa se lo lea y haga
añada lo que cree que falta, tache lo que cree que no está bien ni está de acuerdo y añade o modifique aquello que cree que no está bien explicado. Esa es la idea de ese papel, que todo el mundo venga aquí con eso y se modifiquen los matices dentro de los mínimos. Pero hoy estamos tratando los mínimos. Los mínimos son ideas generales en las que consensuar. Así que pido que, por favor, para que no se vuelva a ir al traste este debate como está pasando todos los días, que la gente aporte dentro de esta línea sus intervenciones, nada más, porque si no esto se va a la porra, como siempre. Bueno, gracias. El siguiente turno de palabra. El siguiente. Por favor, se tienen que acercar bueno, porque es que el micro inalámbrico que hemos anunciado ha dejado de... Apúntese al turno de palabras. Turno de palabra. Turno de palabra, por favor, hay que respetar. Quien quiera hablar se apunta en el turno de palabra y viene aquí y hablan. O sea, esto es un debate abierto, que es lo que estamos haciendo. Se apunta el turno de palabra y se habla. Y ya está. Ahora le toca a este señor. Se tendrán que acercar aquí porque no va el micro inalámbrico. Bueno, buenas tardes. Viva el 15 de mayo en la plaza del 15 de mayo. Y yo voy a hacer unas aportaciones. Voy a empezar por la primera, que es la ley de incompatibilidades. Sería una ley muy importante donde dejaría más de 1 millón que tienen 2 puestos de trabajo y entrarían toda esta juventud preparada culturalmente. Porque daros cuenta si a la señora Cospedal lo que cobra y tienen 2 empleos. Y así sucesivamente, si vamos bajando, ya veríamos los puestos de trabajo que... Y tengo que decir una cosa, no por mucho madrugar, que es un refrán castellano, amanece más temprano. Yo creo que lo estamos llevando bastante bien y lo estáis llevando bastante bien y es muy importante. Y también voy a hacer una propuesta que la quería hacer ayer y se me fue un poco de debajo de la gorra, y es que tanto para Valencia como para toda España había que hacer una camiseta con el texto de Viva el 15 de mayo te salvará. Eso sería muy importante, donde estaríamos todos con nuestra camiseta en blanco o en negro y el texto muy corto, y al mismo tiempo daría algo también de economía para sustentar todos los gastos que van teniendo, que nos van a hacer falta. Estamos en un estado de derecho y desgraciadamente no podemos cambiar las cosas en 24 horas. Eso es lamentable. Hay un Parlamento, hay un Senado y hay todas esas cosas que a mí se me escapan, pero que las veo un poco más o menos como son. Ese es el tema de que ahora mismo leía hoy yo en el periódico que el señor Carlos Fabra, y voy a tocar un poco de la Comunidad Valenciana, posiblemente no va a ir ni a sentarse a la silla del Poder Judicial. Y sin embargo ya le anticipan, eso iba en público, en el periódico Público hoy, ya le anticipan que le darán un cargo con 90.000 euros anuales. Vosotros daros cuenta lo que podemos ir arreglando. Yo lo voy a hacer más corto. Tiene que cambiarlo, tiene que dejar porque están pidiéndolo. Bueno, decir que es que me dice... Me salgo del tema, claro. Yo es que evidentemente me salgo del tema. Los que no estamos preparados... No, lo ha hecho muy bien. Culturalmente, pues no... Pero que bueno, que yo te doy la razón. Que yo te doy la razón. Yo creo que lo que tenemos que tener es mucha consistencia, seguir con la marcha que llevamos. Se está extendiendo a Europa y fuera de Europa y es un acicate muy grande en contra del gobierno que nos gobierna y de los gobiernos de la Generalitat que nos gobierna. Daros cuenta que el gobierno de aquí, de esta comunidad, tenemos el porcentaje más alto de paro de todo el Estado español. Si no rectifican, no sé dónde va a llegar. Nada más, me dice ya el moderador, y yo soy un hombre respetable, y porque si no es más joven que yo, y claro, pues me quita el micrófono. Nada más y muchas gracias. Y participación.